profesora María Angélica Riquelme, quien dará algunas palabras de bienvenida a esta nueva sesión del Club Online. Sean todos muy bienvenidos. Buenas tardes a todos y todas, sean bienvenidas y bienvenidos. Para la Fundación Club Ciencias Chile es un honor poder que tengan ustedes esta participación tan activa frente a nuestras actividades. Me toca hoy día, en este ciclo de conferencia, presentar a una gran mujer, gran profesional, una gran amiga, la señora Vilma Tapia Pizarro. ¿Quién es la profesora Vilma? Ella es profesora de Estado en Educación General Básica, Universidad de Chile, es licenciada en Educación de la Universidad Católica del Norte, tiene postítulos en Educación Física, Ciencias Naturales, Tecnología. Además es magíster en Ciencias de la Educación, realizó también pasantía en Metodología Activa en Ciencias Naturales en Estados Unidos. Obtiene el premio a la excelencia docente comunal y también obtiene la asignación de excelencia pedagógica. Pertenece a la red de maestros de maestras. Recibe el gran reconocimiento nacional Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral en el grado académico Lazo de Dama, que es una alta condecoración que se otorga por la valiosa contribución a la educación, la cultura y la excelencia docente. Además, es profesora guía de talleres comunales en Ciencias Naturales en primer y segundo ciclo por el CTIP. Colabora activamente con las actividades de divulgación científica y tecnológica, realizando el Congreso Nacional Astronómico en la ciudad de Antofagasta. Es profesora asesora de investigaciones, varias investigaciones, del Club de Ciencia de la Escuela F96 Libertadores de Chile, actualmente ICEDU, obteniendo grandes reconocimientos a nivel comunal, regional, nacional e internacional. Coordina campamentos científicos de astronomía con instituciones escolares municipales y subvencionadas en la región de Antofagasta. Recibe el reconocimiento de la Fundación Club Ciencias Chile y MINCE por promover y divulgar las ciencias por medio de la realización de su congreso científico astronómico en Antofagasta, y también tiene un rol muy importante que cumplió como presidenta de Expo Ciencias Latinoamericana ESI AMLA 2018 en Antofagasta, Chile, participando de esta manera como invitada especial a Expo Ciencia Internacional de Abu Dhabi, Emiratos Árabes, en 2019. Es coordinadora de la zona norte de la Fundación Club Ciencias Chile, directora de Alta Dirección Pública del Instituto Científico y Educacional José Maza Sánchez de Antofagasta. Tengo el honor y el agrado de dejar con ustedes a la profesora Vilma Tapia Pizarro, con el título de su conferencia, Priorización Curricular en Ciencias y Desarrollo de Habilidades en Tiempos de Pandemia. Bienvenida, la escuchamos, querida profesora Vilma. Bueno, buenas noches a todos. La verdad, darle las gracias a los que están conectados, ¿no es cierto?, para escuchar un análisis desde el punto de vista de una profesora de lo que significa la priorización curricular en ciencia y en los tiempos que estamos viviendo. La verdad que un abrazo a todos, me alegra mucho y también me emociona de ver gente que no veía hace tanto tiempo, muchos años, y con las cuales he tenido, ¿no es cierto?, tantos aprendizajes pedagógicos como emocionales, sociales. De verdad, gracias, colegas, por estar presentes. Bueno, voy a empezar con mi presentación. Voy a intentar hacerlo lo más didáctico, rápido, entendible, porque ustedes los que me conocen saben que yo me muevo mucho, entonces para mí es súper complicado en este momento estar sentada frente a una máquina. Generalmente yo gesticulizo mucho, hago muchas cosas con las manos, mi cuerpo, entonces me cuesta, la verdad, pero lo voy a intentar, ¿ya? Ojalá que no me falle la tecnología. Bueno, la verdad, yo coloqué priorización curricular en tiempos de pandemia, pero no solamente en tiempos de pandemia, también nosotros hemos estado viviendo algunos
problemas sociales también, como fue el año pasado la contingencia social, y eso ha traído como consecuencia, ¿no es cierto?, que no se haya completado el currículum vigente. Bueno, ahora en estos tiempos de pandemia, ¿no?, donde nosotros tenemos que volvernos, dejar las aulas y empezar a trabajar aulas virtuales, donde tenemos que aprender a trabajar en las aulas virtuales, porque no estábamos habituados a esto, una nueva estrategia, la estrategia virtual. También el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, se da cuenta de esto y se da cuenta también que no podemos disminuir la brecha que existe entre los contenidos, los objetivos de aprendizaje que nuestros estudiantes no logran, porque no es lo mismo la educación presencial con la educación virtual. Y viene esta priorización curricular en ciencia. Se habla de objetivos de aprendizaje, objetivos imprescindibles y objetivos integradores y significativos. Pero dentro de los objetivos de aprendizaje, ¿no es cierto?, se habla de dos niveles, un nivel 1 y un nivel 2. Y ese nivel 1 me dice que son los objetivos, ¿no es cierto?, que son esenciales para avanzar en los aprendizajes, pero nos habla de un nivel 2 que uno podría pensar que es el nivel que continúa del nivel 1, que es el objetivo imprescindible, pero en el nivel 1 me hablan, ¿no es cierto?, de objetivos integradores y significativos, que dice que son aprendizajes para integrar a estos sujetos, o sea, a nuestros estudiantes, a los desafíos sociales, así como desarrollar aprendizajes integradores. Como se supone, ¿no es cierto?, que yo estoy mandando a un estudiante para que haga concretos estos objetivos aprendidos, en estos objetivos integradores y significativos, para que él aporte a esta sociedad, debería estar totalmente articulado con el nivel 1, ¿ya? También dice que la priorización curricular en ciencias naturales, porque nosotros, acuérdense que antes éramos un subsector, estudio y comprensión de la naturaleza, después pasamos a hacer una asignatura, vino el ajuste curricular donde teníamos 5 ejes, después se reducen las bases curriculares a 3 ejes, donde nosotros mandamos alumnos competentes de acuerdo a los objetivos fundamentales verticales. Se hablaba de competencia, alumnos competentes, ¿no es cierto?, en el eje de ciencias de la vida, porque el alumno empezaba en transición y terminaba en cuarto medio, y terminaba cuarto medio, y se suponía que en ese objetivo fundamental vertical yo había desarrollado lo que era el conocimiento, la habilidad y la aptitud. Por eso se hablaba de una competencia, pero viene la fase curricular en 2015, ¿no es cierto?, y nos agrupan en 3 ejes la asignatura de ciencias naturales de primero a sexto básico, en ciencias de la vida, ciencias química y física, ciencias de la tierra y el universo. Pero también nos hablan del desarrollo de habilidades. No es que antes no hubiéramos desarrollado habilidades de pensamiento científico, solamente que ahora se hacen evidentes, se evidencian. Muchos de nosotros, los que participábamos en los talleres comunales, siempre estábamos en eso. Es que el currículum no evidencia en forma concreta que nosotros, los profesores, tenemos que desarrollar habilidades de pensamiento científico. Con el ajuste curricular, con las fases curriculares, nos vamos dando cuenta que nos están diciendo, nos dicen en forma concreta, usted tiene que desarrollar habilidades de pensamiento científico. ¿Y cómo voy a desarrollar habilidades, no es cierto?, a través de la educación virtual? ¿Cómo? Y esas son preguntas que nosotros los profesores los empezamos a hacer. Entonces acá nos hablan de habilidades, ¿no es cierto?, de habilidades científicas, como el preguntar, el experimentar, el investigar, el analizar la evidencia, evaluar y comunicar. Eso nos dicen de primero a segundo medio. Pero para yo poder llegar a desarrollar estas habilidades en mis alumnos, yo tengo que desarrollar primero, tener claro cuáles son los procesos científicos con los cuales yo tengo que concretarlo a través de los contenidos, de los objetivos de aprendizaje, de los conocimientos, cómo se hacen transversales estos procesos científicos. Y estos procesos científicos son los procesos científicos básicos, son los procesos científicos integrados. Yo les voy a hacer acá no es que les hable de toda la presentación, pero creo que es súper importante tener claridad en los procesos científicos básicos e integrados que tengo que pasar, y esto se pasa en la enseñanza básica, desde transición menor a octavo básico.
Y acá tengo, ¿no es cierto?, todos los niveles, cuáles tengo que enseñar, lo que significa observar y cuáles son los niveles jerárquicos de acuerdo a los cursos. Por ejemplo, en primero básico yo tengo que desarrollar los niveles jerárquicos primero, segundo y tercer nivel jerárquico. Y así yo voy a ir avanzando hasta llegar a octavo básico. Después tengo que clasificar, tengo que enseñarle a los alumnos a clasificar. Los niños clasifican en su vida cotidiana constantemente, pero yo los tengo que guiar y hacerlos que ellos se den cuenta que esa clasificación que a lo mejor es tan cotidiana como agrupar piedras de colores, bolitas, los lápices de color en el estuche, las gomas, en mi casa, la ropa que me pongo, todo eso son procesos científicos. Acá están todos los niveles jerárquicos, hasta el 7, es lo que yo tengo que desarrollar. Acá están todos los cursos, no voy a ir a todos los cursos. Después está el medir, está el comunicar, y todo eso me va a permitir a mí hacer investigación, porque hay objetivos en el currículum vigente donde me dicen, claro, que yo tengo que presentar proyectos, investigaciones científicas. Después está el inferir, que era un proceso que se trabajaba antes de quinto octavo y ahora ya está en cuarto básico, tercero básico. Predecir. Y eso tiene niveles jerárquicos. Y después vienen los procesos integrados, que no, definir operacionalmente, controlar variables. Cuando yo grafico, ¿cómo le tengo que explicar a un alumno? Los alumnos, ¿no es cierto?, de cuarto básico ya deben salir, ¿no es cierto?, construyendo gráficos, interpretando la información, que eso tiene que ver con comunicar, interpretar datos, formular hipótesis, experimentar, y aquí está la distribución, ¿no es cierto?, de acuerdo a los niveles jerárquicos de cada uno de los procesos que yo tengo que desarrollar en mis alumnos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es tanto lo que yo tengo que trabajar en las ciencias naturales, pero las ciencias naturales no solamente van a permeabilizar, ¿no es cierto?, estos procesos científicos, las ciencias naturales, las matemáticas, el lenguaje, el arte. Por eso tengo que tener claridad en lo que yo estoy entregando. Un niño de octavo básico debería salir con todas estas habilidades de pensamiento científico desarrolladas para llegar a evaluar, comunicar, analizar evidencia, investigar y llegar, por supuesto, a un aprendizaje basado en proyectos o la indagación científica que en este momento, ¿no es cierto?, estamos trabajando. También hay otras estrategias como el STEM, que articula ciencia, matemática, tecnología, pero eso es basado en habilidades, ¿ya? Después tenemos la construcción y organización de la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía, que se trabaja en enseñanza media, en tercero y cuarto medio, que esto viene del año pasado. Y aquí nos vamos dando cuenta que si de primero a segundo medio está investigar, analizar, evaluar, comunicar, acá nos están diciendo que los estudiantes deben investigar, analizar las evidencias, argumentar, diseñar soluciones y evaluar. Pero para eso él tiene que tener claridad cuando predice, cuando infiere, cuando formula una hipótesis. Por eso tengo que trabajar con preguntas desafiantes, problemáticas. Siempre comenzar con la pregunta a la clase, la pregunta desafiante, con la exploración, después que yo exploro, después conceptualizo, después aplico. Y eso es un ciclo de aprendizaje. Y dentro de ese ciclo, ¿no es cierto?, a través de las actividades que vienen, los objetivos de aprendizaje que vienen ya, que tengo que enseñar, deberían estar, ¿no es cierto?, plasmados estas habilidades. Y acá viene, ¿no es cierto?, la naturaleza, esto de las ciencias naturales, el despertar el asombro, la curiosidad, todo esto, colegas, viene en el 2015, cuando se hacen las bases curriculares, donde nos hablan de ciencia, tecnología y la alfabetización científica, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la naturaleza de la ciencia y la tecnología, las grandes ideas, ¿no es cierto?, las grandes ideas y conocimientos en ciencia, habilidades y aptitudes para la investigación, todo esto viene en el 2015. Ahí
yo voy a mandar esta presentación porque, bueno, la voy a compartir. Aquí hay un hipervínculo que no lo voy a abrir, pero ahí hay un pequeño libro, digamos, o un pequeño folleto que hice para un curso de esto, de ISEC, de ciencia, donde desarrollo, o sea, donde hablo de cada uno de estas grandes ideas para llegar a la alfabetización científica. Y nos vamos a la trayectoria de las ciencias naturales, la asignatura. Ciencias naturales primero a sexto básico, ciencias naturales séptimo a segundo medio, pero separado, si acá de primero a sexto está separado por eje, de ciencias naturales séptimo a segundo medio, está separado por biología, física y química. Y ahí nos encontramos, ¿no es cierto?, los colegios municipales, los colegios públicos, que nos dan 4 horas de ciencias naturales, donde el profesor tiene que pasar biología, física y química. Si dentro de la organización del colegio, por ejemplo, en el colegio que yo trabajo, ¿qué hicimos? Teníamos el taller de ciencia, dividimos el taller de ciencia en física y matemática, o sea, en física y química. Y así tenemos biología, física y química. Pero a mí eso me lo permite, ¿por qué? Porque yo tengo un taller de ciencia, y el taller de ciencia lo divido en química y en física. En el primer semestre hago química, en el segundo semestre los niños tienen física o viceversa. Y después tenemos ciencias para la ciudadanía en tercero y cuarto medio, y todo esto es alfabetización científica, con toda la diapositiva, ¿no es cierto?, que vimos antes. Y acá vienen los niveles, ahí viene la priorización curricular, donde yo como profesor tengo que tener la mirada experta para darme cuenta si ese objetivo priorizado ¿es eso solamente lo que tengo que enseñar o me están dando una guía de lo que tengo que enseñar y me tengo que dar cuenta que a lo mejor ahí van a haber objetivos que yo necesito enseñar para poder colocar al alumno en el contexto? Porque tengo que mirar qué es lo que tengo que enseñar. Ahí nos damos cuenta, ¿no es cierto? En el nivel 1, imagínense niños de 4 años, no están hablando de que él tenga que manifestar interés y asombro por diversos elementos, situaciones de asombro, pero acá ya no está hablando de explorar, de observar, de preguntar, de agrupar, de describir. Ahí tenemos procesos de habilidades científicas, ¿no es cierto?, básicas, como son la observación, la clasificación, porque estoy hablando de agrupar. Después dice distinguir una variedad progresiva más amplia de animales, plantas, aspecto, color, textura. Pero yo, cuando hablo, estoy hablando de distinguir variedad progresivamente más amplia de animales, plantas, respecto a sus características, tamaño, color y textura. Estoy clasificando, estoy trabajando desarrollo de habilidades de pensamiento científico, proceso científico, que permeabiliza el currículum. Y me voy al nivel 2. Colaborar en situaciones cotidianas y acciones que contribuyan al desarrollo de ambientes sostenibles, tales como cerrar las llaves del agua, apagar los aparatos eléctricos, entre otras. Pero si yo concuerdo, hago conversar estos 2 niveles, ¿cómo yo podría, después de yo enseñar estos niveles, estos objetivos de aprendizaje, cómo yo podría articularlo con las situaciones cotidianas que los niños tienen que colaborar? ¿Cómo yo esto lo llevo a esto? Eso es lo que tengo que ver, porque yo tengo que intentar que este objetivo de aprendizaje que estoy enseñando me lleve a después para que este niño, este estudiante, sea capaz, ¿no es cierto?, de contribuir cotidianamente, en situaciones cotidianas dentro de su casa. Un niñito de 4 años, ¿ya? Después nos vamos, ¿no es cierto?, al nivel transición 3, que también viene priorizado, donde dice formular conjeturas y predicciones. Imagínense la palabra predicciones, conjeturas y predicciones. Por eso tengo que tener claridad qué es lo que es predecir y qué es lo que es inferir. A lo mejor conjeturas y predicciones, porque un niño va a predecir, pero va a predecir con datos que él ya tiene. Y eso significa que yo tengo que tener observación, el niño tiene que haber observado, ¿no es cierto?, algunos fenómenos naturales, para que él pueda conjeturar y pueda predecir. Y a lo mejor antes de predecir debería haber inferido. Después nos dice en el OA7 describir semejanza, diferencia y características de necesidades básicas.
personal entre animales y plantas. Estamos hablando de un niño de 5 años que tiene que ser capaz, ¿no es cierto?, nuevamente, de clasificar, de observar, de predecir. ¿Será? Tendré que buscar acciones y actividades para que mi alumno, con cosas pequeñas, con el material que tengo en mi casa, porque estoy haciendo una clase virtual. Yo no puedo enseñarle a un niño a decirle, usted, hijo, va a predecir ahora de acuerdo a esta lámina. No, no podría, no podría. Lo mínimo que podría hacer, modelar, para que él entienda qué es lo que significa conjeturar y predecir. ¿O cómo lo podría hacer? Es complejo, colega, es complejo. Ellos dijeron, la priorización curricular va a ser presencial cuando volvamos, pero colega, no vamos a volver, yo creo que no vamos a volver. ¿Y qué hacemos mientras? ¿Cómo enseñamos? Y nos vamos al nivel 2. Comunicar observaciones de los instrumentos utilizados y los hallazgos obtenidos en experiencias de indagación en el entorno natural mediante relatos, representaciones gráficas o fotografías. Acá me están hablando de presentaciones gráficas o fotografías. Si nosotros somos honestos, ¿ustedes creen que vamos a lograr aprendizaje con representaciones gráficas o fotografías en los niños? Cuando los niños necesitan que el profesor modelice, se mueva, él va a modelizar con su cuerpo el aprendizaje. Yo le podría modelizar, a lo mejor, llevarlo a un lugar, pero a través de una fotografía. Entonces ahí es donde tengo que empezar a crear. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Aparte que neurocientíficamente no podemos tener a los niños pequeños más de media hora pegados a las pantallas, le hacemos daño también. Identificar las condiciones que caracterizan ambientes saludables como el aire, el agua limpia, combustión natural, tendría que ser a través de video, a lo mejor colocar, no sé, algunos tarros de basura pequeñitos, hablarles del reciclaje, de qué es lo que pasa si yo no utilizo de esta manera, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando el agua está sucia? ¿Qué pasa? No sé, pues tendría que hacer algún modelaje de una experiencia donde tenga agua limpia, donde tenga agua sucia. ¿Ah? Que él entendiera esas cosas. Y nos vamos a las ciencias de la vida de primero básico, y ahí uno se pregunta, me dicen primero reconocer y observar por medio de la exploración que los seres vivos crecen, responden a estímulos medio ambiente. Cuando yo estoy hablando de esto, estoy hablando de los órganos de los sentidos. Si se dieron cuenta, cuando yo hablo en los 4 años, los 5 años del niño, observe, pregunte, yo debería hablar de los órganos de los sentidos porque es lo primero que me conecta con los fenómenos naturales. Entonces acá me dicen, reconocer y observar por medio de la exploración de que los seres vivos crecen, responden a estímulos del medio, se reproducen, necesitan agua, ya. Y después me dicen, identificar y describir la ubicación y función de los sentidos, proponiendo medidas para protegerlos y para prevenir situaciones de riesgo. Es mi humilde opinión, colegas. Yo creo que debería empezar por el OA6, de ahí enlazarlo con el OA1 y decirle cómo me conecto, y de ahí cómo yo porque por medio de qué voy a observar o voy a explorar que los seres vivos responden a estímulos, ¿por medio de qué? De mis sentidos, de la vista. De ahí voy a mirar, voy a observar, ¿no es cierto? Y después me manda al nivel 2, reconocer y comparar diversas plantas y animales, ¿no es cierto?, características observables para el proponiendo medidas de cuidado. Se supone que cuando estoy hablando de reconocer y observar por medio de la exploración que los seres vivos crecen, nacen, responden a estímulos del medio, yo debería después enlazarlo con cómo yo debería reconocer y comparar plantas y animales de nuestro país, ¿no es cierto?, animalitos propios para el cuidado. Pues describir ejemplos y practicar hábitos de vida saludable. Ahora es súper importante eso lo tendría que enlazar con el OA6, cuando hablo del órgano de los sentidos, porque ahí tengo, ¿no es cierto?, como la piel, como el órgano de los sentidos más grande que tienen los seres humanos, pero ¿cómo yo lo llevo a esto? Yo creo que hay que ir articulando para que el aprendizaje de los niños sea realmente significativo. Y seguimos en segundo básico. Observar, dice, y comparar. Ahí tenemos observar y comparar. Comparar son niveles jerárquicos de la observación. Por eso tengo que tener claro que
cuáles son los procesos, cuáles son los niveles, ¿ya? Observar y comparar características de la etapa del ciclo de la vida de distintos animales, mamíferos, aves, insectos, anfibios, relacionándolos con su hábitat. Pero después dice, identificar ubicación y explicar la función de algunas partes del cuerpo que son fundamentales para vivir. Corazón, pulmón, estómago, esqueleto y músculo. Yo, ¿qué tendría que primero? Porque si yo enseño esto así ya, algunas partes del cuerpo que son fundamentales, les voy a enseñar el corazón, les voy a enseñar los pulmones, pero antes de eso yo debería hablarle a lo mejor en un lenguaje básico, cotidiano, que es cada uno de esos órganos, de esas partes del cuerpo que son fundamentales para vivir, está formado por células. Y que esas células van a formar un tejido, y que ese tejido va a formar estos órganos. Pero yo no puedo, tengo que hablar de los niveles de organización de los seres vivos. Después, nuevamente, nos vamos, ¿no es cierto?, a protegerlo, a proteger los animales, explicar la importancia de la actividad física, y eso lo puedo enlazar, ¿no es cierto?, cuando yo estoy hablando de estos órganos fundamentales. O sea, yo termino los niveles 1, el nivel 1 y me voy al nivel 2 y lo tengo que articular, ¿no es cierto?, con estos objetivos de aprendizaje. No los puedo, no puedo enseñar en el aire. Y ciencias de la vida, tercero básico. Describir la importancia de las plantas, los seres vivos, el medio, y quiero que también vayan siguiendo, porque después yo no tengo el tiempo para hacer este análisis, pero cómo se van articulando estos objetivos. Se va articulando el objetivo de primero con el de segundo, con el de tercero, hay una articulación, hay una consecuencia, es recursivo, ¿ya? Describir la importancia de la planta para los seres vivos, el medio ambiente, el uso medicinal, clasificar los alimentos distinguiendo sus efectos sobre la salud y proponer hábitos alimenticios. Aquí, ¿no es cierto?, es súper importante también hablar de lo que estamos hablando, lo puedo articular, ¿no es cierto?, con esta pandemia que estamos viviendo, la importancia que tiene, ¿no es cierto?, proponer los hábitos alimenticios, porque eso me va a favorecer mi sentido inmunológico, ¿ya? Cotidianizarlo con lo que estamos viviendo, la importancia que tiene la alimentación, por qué la gente, ¿no es cierto?, por qué mi abuelita no puede salir a la calle porque tiene diabetes, tiene una enfermedad de base, pero ¿por qué tiene esa enfermedad de base? Entonces, ahí es donde yo tengo que ir articulando y haciendo cotidiano y con ese lenguaje coloquial para que los niños vayan entendiendo y no vaya pareciendo algo tan descontextualizado. Y el nivel 2 dice explicar importancia de usar adecuadamente los recursos, construyendo instrumentos tecnológicos, reducirlo y reciclarlo en casa, proponer y comunicar y ejercitar buenas prácticas de higiene, y ahí el OA6 con el OA7, el OA5 con el OA4. Ahí podría haber una articulación y cómo yo podría llegar a que ese niño, ese desafío lo lleve, ¿no es cierto?, a ser un integrador del conocimiento, porque eso dice integrador y significativo, esos son los objetivos del nivel 2. Cuarto básico, reconocer, dice, por medio de la exploración que un ecosistema está compuesto por plantas, ¿ya? Yo siempre, cuando estoy enseñando, me tengo que estar devolviendo. ¿Cómo se articuló el objetivo del tercero con el cuarto básico? ¿Se articula? ¿Hay una interacción? Después dice explicar con el apoyo de modelos movimiento del cuerpo. Bueno, ahí estamos hablando, ¿no es cierto?, de la acción coordinada de músculos, huesos, estamos hablando del sistema óseo, de la actividad física, y ahí nuevamente lo puedo contextualizar, la importancia que tiene la actividad física para tener un buen sistema inmunológico, qué importancia tiene dentro de esta pandemia que estamos viviendo, qué pasa con eso. Analizar los efectos de la actividad humana en el ecosistema, nuevamente, ¿no es cierto?, el cuidado y la protección del medio ambiente, y acá ellos los habla de investigar. Aquí, cuando yo hablo de investigar en diversas fuentes y comunicar los efectos que produce el consumo excesivo de alcohol en la salud humana, colega, cuando yo hablo de investigar, yo no puedo decirle a un alumno, por ejemplo, vamos a hacer un trabajo de investigación, usted va a investigar qué efectos tiene, ¿no es cierto?, el alcohol en la salud humana. Pero,
¿cómo yo voy a, el niño va a llegar y va a sacar un trabajo y va a decir, esto profesora le pasa a las personas que toman alcohol y lo demás, pero ¿será tan así? O yo lo puedo hacer investigar con una pregunta de investigación, lo mismo que me están pidiendo, pero plantearlo desde el problema, no plantearlo como, ustedes van a investigar el concepto, no, plantearlo del problema, pero antes de eso tengo que enseñarle a mi alumno qué significa investigar, cómo yo debería plantear una investigación a su edad, por supuesto, a su nivel. El quinto, reconocer y explicar que los seres vivos están formados por uno o más células, tejidos, órganos y sistemas. Hablamos, ¿no es cierto?, en segundo básico de los sistemas. Y en quinto hablamos de la célula. Yo no estoy diciendo que ustedes hablen de la célula en forma compleja, pero sí hay que decirle a los niños cómo empieza un sistema. No puedo enseñar en el aire. Y ahí, si ustedes se dan cuenta, un solo objetivo. Porque ese objetivo teorizado es amplio, porque estoy hablando de reconocer y explicar que los seres vivos están formados, organizan tejido, órgano y sistema, y aquí ustedes saben que hay que pasar prácticamente todos los sistemas, pero la idea también es cómo ellos los relacionan. Investigar en diversas fuentes y comunicar los efectos. Nuevamente investigar, nuevamente comunicar. Del humo y en el aparato circulatorio. Investigar e identificar algunos microorganismos beneficiosos y dañinos para la salud. Acá no están hablando los virus, acá tenemos mucho material para trabajar, pero en el nivel 2 y en el nivel 1. Entonces, a veces uno ve como que es muy poco, pero no es poco. No es poco lo que tengo que hacer, porque no puedo, tengo que explicar. Ese objetivo de aprendizaje 1 tiene mucha conceptualización, aplicación y también desarrollo de habilidades científicas. No puedo enseñar, este es el aparato digestivo, estas son las partes. El niño tiene que tener la diferencia, ¿no es cierto?, que el sistema digestivo está formado por un tubo digestivo. ¿Cómo llego a enseñarle a un niño que entienda el tubo digestivo, que el tubo digestivo tiene 9,5 metros y que dentro del tubo digestivo no está esto? Tengo que hacer actividades, estrategias, ¿no es cierto?, concretas. Bueno, muchos de ustedes, ¿no es cierto?, que me conocen, se pueden hacer actividades como por ejemplo con una manga plástica yo puedo enseñar el tubo digestivo con 9 metros y hago que los niños practiquen. A lo mejor eso no lo puedo hacer ahora en clase, pero a lo mejor podría mostrarlo a través de la pantalla, lo que significa, incluso podría hacer con lana, con un tubo de PVC, no sé, y explicarle a los niños que ese es el tamaño que tiene el tubo digestivo dentro del sistema. Bueno, y también el aparato respiratorio y así, pero siempre en forma lo más concreta posible, y a través, ¿no es cierto?, en este momento de video, de estas presentaciones PowerPoint, todas estas cosas que ahora estamos haciendo. Ciencias de la vida en sexto básico. Explicar, dice, a partir de una investigación experimental, los requerimientos del agua, el dióxido de carbono, la energía lumínica y la reproducción. Yo, por ejemplo, profesora, empezaría a lo mejor por las principales estructuras del sistema reproductor, porque como ya hablé de sistema, y después me iría a partir de una investigación experimental de los requerimientos del agua, el dióxido de carbono, porque eso me va a dar, para enlazarlo, la importancia que tiene en estos sistemas que yo acabo de enseñar en quinto, que son el sistema respiratorio y todo, la producción de azúcar, la liberación de oxígeno, la importancia de la fotosíntesis, porque todo esto tiene que ir articulado. Describir y comparar los cambios que se producen en la pubertad en hombres y mujeres, las etapas del desarrollo, investigar y comunicar los efectos de las drogas. ¿Se acuerdan que en tercero básico, parece que en tercero o en cuarto hablábamos del alcohol? Acá hablamos de las drogas. Y nos vamos al eje de ciencia física y química, en primero básico. Dice, explorar y describir distintos tipos de material en diversos objetos, clasificándolo en goma, en plástico. Pero, colega, no es tan simple.
No es tan simple, uno lo ve ahí y dice, ah, ya voy a juntar un pedacito de goma, un pedacito de plástico, un pedacito de madera, un pedacito de género, y les voy a mostrar a mis alumnos diferentes tipos de materiales, clasificándolos según sus propiedades. Pero ¿no tendré yo primero que hablarle qué es ese pedazo de goma, que ese pedazo de goma es materia? ¿Y qué es lo que yo entiendo por materia? Porque esa goma es un material, pero ese material, como dice la palabra, es materia. ¿Y esa qué significa materia? Y un niñito puede preguntar esas cosas. La importancia que tiene el uso de la memoria, pero siempre tengo que ir articulando. Y en el nivel 2, describir el ciclo del agua eso. Nivel 2 no hay en física y química. Solamente está en primero básico el explorar y describir. Y ahora, nuevamente, colega, habilidades de pensamiento científico. Explorar, describir. Describir es uno de los niveles jerárquicos, ¿no es cierto?, del proceso observar, que es describir, ¿ya? ¿Cómo exploro? ¿Cómo podría yo, un niño de primero básico en ciencia física y química, a través de una pantalla, enseñarle a describir? Tendría que buscar algunos materiales, ¿no es cierto?, y mostrárselos. No sé, lo que tenga acá, no sé, pues tengo este lápiz y este lápiz se lo muestro y le digo, mira, esto, pero buscar algunos elementos concretos en la medida en que yo pueda hacerlo. Describir el ciclo del agua en la naturaleza y proponiendo acciones cotidianas para su cuidado. Se dan cuenta que primero con segundo son cosas totalmente diferentes. Y me voy a tercero. Investigar algunas experimentalmente características de la luz, que la luz viaja en línea recta, se refleja y puede ser separada en colores. Colega, este es un tremendo objetivo de aprendizaje. Yo no le puedo enseñar a un niño con una presentación o con una diapositiva PowerPoint que la luz viaja en línea recta, porque él se va a preguntar, ¿pero por qué, profesora, viaja en línea recta? ¿Por qué se separa por colores? No es. Tengo que, un profesor de primer ciclo que trabaja y tiene que hacer todas las asignaturas, de verdad que tiene que estar preparado. No es llegar y decir, no, que el profesor, no. Por eso son tan importantes los profesores del primer ciclo, porque ellos son la base de todas las asignaturas, no solamente las ciencias naturales. ¿Cómo le explica a un niño que la luz viaja en línea recta? Y después dice, experimentar, miren en el nivel 2, colega, investigar experimentalmente y explicar algunas características del sonido. Por ejemplo, viaja en todas las direcciones, se absorbe o se refleja, se transmite por medio de distintos materiales, tiene tono e intensidad. Otro tremendo objetivo de aprendizaje. Y en segundo básico vi algo de esto, nada. Por aquí. ¿Cómo se puede vivir sin sentir? Y nos vamos a cuarto. Mire el cuarto. Dice, medir masa, volumen, temperatura de la materia en estado sólido, líquido y gaseoso, utilizando instrumentos y unidades de medida. Pero antes de medir, yo tengo que enseñarle a los niños que es materia. Y antes de eso tengo que ver los estados de la materia. Y de los estados de la materia, ahí voy a tener que explicarles lo que significa la materia en estado sólido, la materia en estado líquido, la materia en estado gaseoso, y ahora sabemos que tenemos 6 estados de la materia. O sea, pero bueno, no dejar de mencionar eso, pero ahora vamos a trabajar estos 3 estados, en los estados que está la materia, porque yo no puedo llegar a un niño y decir, ya niño, vamos a medir masa, volumen y temperatura. Yo, miren, acá en la clase, resulta que tengo una balanza que yo mido donde maso la harina que utilizo para hacer pan en mi casa, que si es que tengo, si no me ingeniaré y haré alguna balanza. Pero antes de eso le tengo que enseñar qué entienden por materia, qué entienden por estado, cuáles son los estados de la materia. Ahí dice, en estado sólido, líquido, gaseoso, pero primero tendría que hablarle de los estados.
Después de hablarle de los estados, ahí voy a hablar de lo que es materia. Y después, ¿por qué? Porque después el niño va a decir, ¿y qué es lo que es materia? ¿Qué es lo que es masa? Cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Pero qué? Cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Pero qué es materia? ¿Tú eres materia? ¿Tú eres materia? Y el niño se preguntará y dirá, sí, profesora, yo soy materia. Entonces tu materia, si tú eres materia, tú tienes masa. El aire tiene masa. Y el niño dice, pero que el aire no lo veo. O sea, ahí a lo mejor se me podría ocurrir a mí colocar un de estos colgadores de ropa con unos globos, un globo inflado y el otro sin inflar, y a lo mejor se inclina y le podría demostrar en forma experimental muy simple que el aire sí tiene masa, porque se inclina el colgador de ropa y así. Después dice, demostrar por medio de la investigación experimental la aplicación de fuerza sobre objeto, considerando los cambios de forma, rapidez y dirección del movimiento, entre otros. Yo tengo un curso, soy profesora jefe de un curso que es séptimo básico. Colegas, pucha que han sufrido con las propiedades de la materia. No entienden, no entienden, les cuesta. Imagínense cuánto les ha costado entender la fuerza. Quinto básico, explicar la importancia de construir un circuito eléctrico. Claro, yo puedo explicar la importancia y después de construir un circuito eléctrico, pero es construirlo. Pero explicar la importancia solo de la energía eléctrica, pero tengo que empezar primero a enseñarle qué es lo que significa energía. No puedo irme al objetivo así, esto me están diciendo que yo haga, explicar la importancia de energía eléctrica y cuáles son. No, tengo que ver cuál es la base de ese objetivo de aprendizaje para poder llegar a mi alumno. Un circuito sí lo puedo hacer, hay montones de cosas que incluso forman circuitos en la web, se los va mostrando a los niños. Nivel 1 y el sexto básico. Explicar que la energía es necesaria para que los objetos cambien. Miren, hablo de energía eléctrica antes, una energía específica, pero en sexto básico explico que la energía es necesaria para que los objetivos cambien. Después me dice, demostrar mediante la investigación experimental los cambios de estado de la materia. Tengo que tener muy claro, primero, cuáles son los estados de la materia, ¿no es cierto? Y por qué están formados y todo eso. Y después, acá si hay nivel 2, clasificar los recursos energéticos, renovables, y ahí vamos nuevamente, ¿no es cierto?, al cuidado de nuestro medio ambiente y la importancia que tiene la energía y cómo la hemos mal usado. Y medir e interpretar la información obtenida al calentar e enfriar el agua, considerando transformaciones de un estado a otro, los cambios de estado de la materia. ¿Ya? Tierra y universo. Generalmente, yo no puedo enseñar por ejemplo, dice, describir y registrar el ciclo diario de las diferencias entre el día y la noche a partir de la observación del sol. Estoy hablando del movimiento de rotación, pero ustedes creen que claro, yo le puedo hablar, generalmente nosotros los profesores a veces le enseñamos el día y la noche a partir de la observación entre el día y la noche a partir de la observación del sol, a veces le colocamos una lámina del sol, también ahora ya se ve menos, pero antes, por ejemplo, le decían que lo que yo hacía en la noche, que lo que hacía en el día, o actividades que se hacen, pero esto va más que eso. Hay que explicar un movimiento de rotación. ¿Y cómo podríamos explicarle al niño que está sobre un eje, que él se modeliza, cómo se mueve hacia un lado, se mueve hacia el otro? Hay algunas actividades que se hacen, por ejemplo, que se coloca la carita en un niño, una carita de luna, al otro se le puede la tierra y al otro se le puede colocar el sol, se toman de las manos y los niños se inclinan y se les coloca un punto de referencia y ellos se van moviendo. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer en forma virtual? Tendría que modelizarlo yo con alguna persona que esté en mi casa. Con esos platos de cumpleaños, los amarro y veo el movimiento de rotación, para que el niño entienda qué significa moverse, porque acá le vamos a hablar, que la Tierra se mueve en su propio eje y el movimiento dura 24 horas y por eso un día estamos de noche y al otro día estamos de día. Eso no lo entiende un niño, menos de primero.
Describir la relación de los cambios atmosféricos en las estaciones del año. Acá estoy hablando de las estaciones del año. No es decirle a los niños, en verano hace mucho calor, en invierno hace frío, en otoño se caen las hojas de los árboles, y en primavera aparecen las flores, cambia el ambiente, los servicios se... No. Tienen que entender qué significa, qué es lo que pasa con el sol, qué pasa con la tierra, en qué, cómo está, para que se produzcan estas transformaciones. Cómo llega la luz del sol cuando estamos en invierno, cómo llega la luz del sol cuando estamos en verano, cómo llega la luz del sol cuando estamos en otoño. Y eso solamente lo puedo enseñar a través de modelos concretos, para que el niño me pueda entender. Lo puedo enseñar a través de una lámina a lo mejor, pero imagínense, colegas, si nos cuesta tanto enseñarlo en forma presencial, ¿cómo lo enseñamos a través de una máquina? A lo mejor lo vamos a enseñar a través de un video. Ya, podría ser a través de un video, pero todos los niños van a entender. Todos tienen desarrollada la comprensión. Explicar por medio de modelos los movimientos de rotación. Miren, colegas. Explicar por medio de modelos los movimientos de rotación y translación considerando el efecto de la Tierra. ¿Y qué pasa con el segundo y el primero? ¿Cómo le voy a enseñar? Les voy a saber enseñar a través del lámina, para que después el niño se olvide. ¿Qué tan significativo va a ser ese aprendizaje si él es tan concreto? Explicar los cambios de la superficie de la Tierra a partir de la interacción de sus capas y movimientos en las placas tectónicas, sismos, tsunamis, erupciones volcánicas. Y proponer medidas de prevención ante los riesgos naturales. Totalmente articulado y significativo y cómo va a ser la cultura preventiva. Investigar y explicar los efectos positivos y negativos de la actividad humana en los lagos, en los ríos. Yo creo que esto hay que enseñarlo a través, ¿no es cierto?, de videos, porque hay tanto material donde muestra la destrucción que hemos hecho de este planeta y de las aguas. Y explicarles, por ejemplo, cuando estos videos que son tan terribles, cuando muestran a los animales, ¿no es cierto?, a las aves, los derrames de petróleo, o cuando ha mostrado los animales que se comen el plástico, de esa manera. Y acá dice investigar. Por lo tanto, esto puede ser un trabajo de investigación de los niños, pero para eso le tengo que enseñar, como lo dijimos anteriormente, cuáles son los procesos de investigación. Plantear problemas, plantear preguntas con los propios niños. No sé, ¿por qué creen ustedes que las aves no pueden volar después que hay un derrame de petróleo? ¿Por qué, el plástico se demora tanto, ¿no es cierto?, en degradarse? ¿Por qué esa degradación del plástico? ¿Por qué en este momento se está hablando de un plástico reciclado? ¿Cómo ellos nos dañan? ¿Qué deberíamos hacer nosotros como seres humanos? Pero este objetivo da para trabajarlo a través de investigaciones pequeñitas, a través de preguntas. Describir las capas de la Tierra, la atmósfera, la litósfera, que proveen, ¿no es cierto?, que posibilite el desarrollo de la vida, recursos. Bueno, acá estamos hablando de las capas de la Tierra. Explicarla, y ahí voy a volver a tomar, ¿no es cierto?, que dentro de las capas de la Tierra está la hidrósfera, que hablamos anteriormente, que era el agua, y todo lo que significa el ciclo y todo lo demás. Y explicar la erosión, ¿no es cierto?, que provoca que estas son erosiones naturales, como son el viento, el agua y también las actividades humanas, cómo ha ido erosionando la Tierra. Y nos vamos a biología. Ya séptimo básico, ya se acabaron los ejes. Ahora dividimos la asignatura de ciencias naturales en biología, en física y en química. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, a OA2, OA3. Y acá nos están hablando de reproducción. Y si nos devolvemos un poquito atrás, en cuarto básico, me parece, o en quinto, o sea, en cuarto me parece, no sé, olvidar, estamos también hablando de reproducción, pero acá se complejiza porque están en séptimo. Acá estamos hablando, ¿no es cierto?, del ciclo menstrual, de la evolución de los ovocitos, de los métodos de natalidad y todo lo demás. Describir las enfermedades, ¿no es cierto?, nuevamente, investigación. ¿Cómo puedo trabajar esto con mis alumnos? A través de investigaciones pequeñas, con preguntas de investigación. Yo me acuerdo
hace años, las colegas que iban conmigo a los talleres de los talleres comunales, un curso, una profesora mostró el sistema de reproducción, me acuerdo, a través de una investigación, lo mismo, pero lo trabajó a través como de una investigación, que fueron este objetivo de aprendizaje, pero a través de investigación, o sea, con preguntas de investigación, problematizando el objetivo a través de problemas. Y el nivel 2 se explica los aspectos biológicos, afectivos y sociales, la sexualidad, bueno, los cambios físicos durante la pubertad y todo eso. Pero esto conversa con esto. Y desarrollar modelos de explicar las barreras defensivas primarias y secundarias de los humanos. Acá está hablando de agentes patógenos, pero según yo, puedo desarrollar, ¿no es cierto?, los modelos de las barreras y todo, cómo nos vamos a proteger, pero también relacionarlo, ¿no es cierto?, con lo que anteriormente trabajé, que son las enfermedades, ¿no es cierto?, de transmisión sexual y cómo se defienden con estas barreras primarias, secundarias y terciarias en el cuerpo humano. Octavo básico, desarrollar modelos que expliquen la relación entre la función de la célula y las partes. Se dan cuenta que es como que ahí se vuelve recursivo. Estamos en segundo básico, estamos hablando de los sistemas, que deberíamos hablar de células, también deberíamos nombrar la célula a los niños son capaces. Pero ya acá lo veo en forma más específica, ¿ya? Estoy hablando acá del sistema, los tipos celulares intestinal, muscular, nervioso y pancreático. Por eso es tan importante que en quinto y sexto básico, esto quede súper claro, porque después voy a hablar de esos sistemas, pero de los tipos de células que forman esos sistemas, que no son todas iguales. Y nos vamos al nivel 2, explicar basándose en evidencia la interacción del sistema del cuerpo humano, el proceso de ventilación pulmonar. Y acá nuevamente investigar experimentalmente y explicar las características de los nutrientes, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, agua y sus efectos. Pero yo no puedo enseñar si no contextualizo, porque acá estoy hablando de los tipos de células, intestinales, musculares, estoy hablando del sistema digestivo, acá estoy hablando de explicar las características de los nutrientes y su efecto en el ser humano, cómo dentro de ese sistema digestivo, ¿no es cierto?, van a nuestro sistema, ¿no es cierto? No solamente el sistema digestivo, sino a todo nuestro sistema, estos nutrientes. La importancia de la enzima digestiva. Todo esto tiene que ser, por eso uno se empieza a pensar cómo enseñar desde acá, desde la máquina, de la forma virtual, a mi alumno, las enzimas. ¿Cómo? Porque eso lo hacíamos a través del laboratorio, hacemos trabajo a través del laboratorio, pero acá ahora no tenemos. ¿Cómo llego a mis alumnos? Entonces, seguramente voy a alcanzar a trabajar el nivel 1, a lo mejor el 2021 voy a llegar al nivel 2, pero esto lo tengo que enseñar muy, muy bien. Primero, medio biología. Acá habla de la evolución, analizar e interpretar datos para promover la diversidad de los organismos. Es el resultado de la evolución, evidencias de la evolución como el registro fósil, la estructura anatómica, las secuencias del ADN, la selección natural. Evolución. Acá estamos hablando de evolución en primero medio. Y en el nivel 2, estamos hablando de explicar cómo se organizan e interactúan los seres vivos en diversos ecosistemas. Y acá estamos hablando de competencia y de desarrollar modelos que expliquen el ciclo del carbono, el fósforo, la importancia biológica. Esto, ¿cómo lo relaciono con esto? ¿Cómo lo relaciono? ¿Cómo lo relaciono? Y nos vamos a biología. Y acá, nuevamente, investigar, preguntar, porque se supone que los alumnos en octavo básico salieron manejando todos los niveles del desarrollo de los procesos científicos, de las habilidades científicas. Entonces dice, investigar y argumentar basándose en evidencias que el material genético. Anteriormente, acuérdense que en primero medio estábamos hablando de ADN, la comparación de mitosis y meiosis.
enfermedades, ¿no es cierto?, las causas y consecuencias de la división celular, cuando el tumor, el cáncer, que a veces los niños no entienden, por ejemplo, por qué los tumores, qué pasa con las células están enfermas, por eso es tan importante entender el concepto de célula, cómo tiene que oxigenarse, qué pasa si no se oxigena. Investigar y explicar las explicaciones que han surgido a raíz de la manipulación genética, acá viene, ¿no es cierto?, estos asuntos, la clonación, cuando se hizo, ¿no es cierto?, la oveja, y después nos dimos cuenta que se fueron clonando, qué tan ético era hacer esta manipulación genética, ¿ya? Crear modelos, ¿no es cierto?, que expliquen la regulación de la glicemia por medio de control, las hormonas pancreáticas, la importancia que ha adquirido esto. ¿Cuánta gente en este momento está enferma de diabetes? ¿Cuánta gente? ¿Qué pasa con esto? El control de las hormonas sexuales, todo tiene que ser en contexto y explicar los métodos de regulación de la fertilidad e identificar los elementos de una maternidad y una paternidad responsable. Y nos vamos a física nuevamente, que es donde la importancia que tiene que el profesor de física, el profesor de biología y el profesor de química, que trabajen en forma articulada también, porque hay objetivos de aprendizaje que se pueden articular. Y acá nuevamente hablamos de planificar y conducir investigación experimental, o sea, si yo voy a enseñar la fuerza de roce, elástica, otra, a través de situaciones cotidianas y a través de, siempre conduciendo a los niños a través de situaciones problemáticas. Y nuevamente, explicar con el modelo de la tectónica de placa, los patrones de distribución de la actividad geológica, volcanes y sismos. Eso también se ve en séptimo, me parece, pero parece que ahora el objetivo priorizado no está, pero parece que está en cuarto. Entonces tengo que ver si está en cuarto. Por eso es tan importante tener claridad cómo va este currículum priorizado. Y explicar sobre la base de evidencia y por medio de modelo la actividad volcánica, sus consecuencias en la naturaleza. A lo mejor aquí, con el modelo de tectónica de placa, hay algunas actividades, ¿no es cierto?, que se pueden hacer a través de modelos, y yo las podría mostrar a través de la pantalla, como por ejemplo se producen los sismos, con las placas tectónicas. Hay esta esponja para lavar los platos, yo puedo simular un proceso de movimiento de placas, ¿no es cierto?, y mostrarle a los niños el movimiento en forma modelizada y lo más rudimentario que se me pueda ocurrir. Explicar sobre la base de evidencia por medio de la actividad. Celdas de convección. Sí, demostrar por medio de modelos que comprenden que el clima de la Tierra local como global es dinámico, y ahí hablamos de la presión, la temperatura, la humedad, y cuál es la importancia que tiene, qué pasa y nuevamente la posición geográfica, la rotación y la traslación de la Tierra. Por eso es tan importante que en el primer ciclo quede clarísimo por qué se produce la rotación, por qué se produce la traslación. Física. Circuito eléctrico, se acuerda que lo habían visto en quinto, y acá hablan de circuito nuevamente eléctrico, pero ahora hablan de circuito en serie y paralelo, y hablan de la energía eléctrica, pero con todos los conceptos que tengo que enseñar. Analizar las fuerzas eléctricas considerando los tipos de electricidad, desarrollar los modelos, y nuevamente modelos de experimentales, aplicar el calor, ahí estamos hablando del calor, que no es lo mismo, ¿no es cierto?, la transferencia de energía térmica, las formas de propagación, conducción, convección y radiación, la transferencia de calor, la transferencia de temperatura, pero para eso también tengo que hablar de átomos, tengo que hablar de moléculas. Bueno, vamos a ver qué pasa con la química. Física, primero medio, explicar fenómenos como la reflexión, la refracción, la interferencia, el efecto Doppler. También ahí vamos nuevamente a lo que es la luz. ¿Y se acuerdan que la luz se habló en tercero básico? Se habla en primero medio después. Que la luz viaja en línea recta. La formación de los espejos, bueno, ahí estamos ya hablando un poco, ¿no es cierto?, de la formación de los espejos y los lentes. Generalmente cuando uno trabaja
Bueno, cuando lo hacíamos en séptimo básico, me acuerdo que uno le hacía a los niños hacer estos telescopios caseros y usaba estos vidrios de las lupas y se veían las imágenes al revés, y así trataba de enseñarle a los niños, pero y ahí entraba uno, ¿no es cierto?, en la formación de imágenes con espejo y lente. Y ahí está lo que había, no lo había visto, tecnológico, lentes, telescopio y foco. Investigar la investigación astronómica en Chile y la investigación astronómica en Chile, el clima, las ventajas. ¿Por qué es tan importante que nosotros hablemos de eso? Pues se supone que ahora el 2000, cuando se termine el otro telescopio gigante que se está haciendo en el norte, ¿no es cierto?, se supone que vamos a tener más del 55% de la observación astronómica mundial. Chile. Ahora, observación astronómica mundial para el mundial, porque los astrónomos, ¿no es cierto?, del chileno no es que tengan toda la observación, creo que un 10% de la observación, de realizar la observación, pero la cantidad de telescopios que va a haber, vamos a tener casi el 55% de observación. Se dice también el 70%, pero dicen que lo más acertado es 55%. ¿Ah? La tecnología utilizada en telescopios, radiotelescopios, ahí tengo que enseñarle a los niños, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un telescopio y un radiotelescopio, que son diferentes, no es lo mismo. Tenemos ALMA en el norte, ¿no es cierto? Y los aportes científicos de chilenas y chilenos. Nuevamente, demostrar que comprende por medio de la creación de modelos experimentales los criterios para clasificar las energías mecánicas, longitudes, acá dice la característica de amplitud, acá estamos hablando de las ondas, acá estamos hablando de la luz, o sea, todo tiene que ir articulado. Explicar los fenómenos del sonido, ¿se acuerdan que en tercero básico se hablaba de sonido? Acá es más complejo. Por eso no sería malo que, por ejemplo, la profesora de física de un colegio hablara con la profesora de tercero básico. Y medio física, explicar por medio de investigación experimental el efecto que tiene una fuerza neta, y resulta que en séptimo básico los niños también están viendo fuerza neta. Entonces, si en séptimo básico no lo entendieron, en segundo medio lo van a volver a ver, tendrían que haberlo entendido. Porque el profesor de segundo medio va a decir, no, pues si tú ya lo viste. Demostrar que comprenden con el conocimiento del universo a partir de nuevas medidas, y acá hablamos de los modelos geocéntrico, helocéntrico, la teoría del Big Bang. Yo me acuerdo cuando hacía ciencias naturales, hace años atrás, en los libros antiguos, uno veía esto en octavo básico. Analizar sobre la base de la experimentación el movimiento rectilíneo, uniforme y acelerado. También en séptimo básico los niños ven movimiento uniforme, ven movimiento rectilíneo, y lo vuelven a tomar en segundo medio. Y también lo tenían que haber visto en cuarto, en tercero. Y acá viene el origen de las mareas. Cuando yo hablo de fenómenos naturales, ¿no es cierto? Cuando hablo de los movimientos de rotación y traslación, ¿qué importancia tiene el movimiento de rotación o traslación con el origen de las mareas? ¿Ya? Pero esos son objetivos, son aprendizajes de base. El sistema solar, pero acá no es pasar el sistema solar, las estrellas, las galaxias, el movimiento de las estructuras como sondas, satélites y naves espaciales. Imagínense, y este es currículum priorizado. Y nos vamos a química. Química en séptimo básico. Acá estamos hablando de investigar experimentalmente y especificar la clasificación de las materias, sustancias puras, mezcla, homogénea, heterogénea, decantación, filtración. Solamente nos está hablando de mezcla, pero yo no puedo hablar solamente de mezcla. Tengo que hablar qué forman estas sustancias puras. Y para eso tengo que hablar de átomos. Porque estas sustancias puras están formadas por átomos y estas mezclas también, y qué son las moléculas. No puedo llegar y empezar a enseñar sustancias mezclas puras, primero tengo que irme a eso. Y ahora, si yo me acuerdo en sexto básico, parece que no, en el eje de física y química no hay nada de esto. Por lo tanto, yo me tengo que
contextualizar el aprendizaje y irme y explicarle a los niños para llegar a explicar la clasificación de materia. Tengo que hablarle de sustancias puras, ¿no es cierto? Pero tengo que hablarle de átomos, tengo que hablarle de moléculas, tengo que hablarle de cuáles son las sustancias puras, mostrar la tabla periódica, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren en octavo, investigar y analizar el constituimiento, la teoría atómica de datos y los métodos, los modelos atómicos, ¿es cierto?, desarrollados por Thomson, Rutherford y Bohr. Eso antes se veía, me parece, en séptimo. La tabla periódica, acá habla de la tabla periódica, pero si yo hablo de separación de mezcla, estoy hablando de sustancias puras, el niño tiene que entender qué es lo que es una sustancia pura y por qué está formada, por qué elementos químicos está formado. Y acá nos vamos a la estequiometría, las reacciones químicas. Bueno, y acá también hay que llevarlo, la glucosa y la fotosíntesis. Se supone que el profesor de biología pasa la fotosíntesis, pero la fotosíntesis es un objetivo de aprendizaje o es un contenido tan complejo que yo creo que debería trabajarse en conjunto con el profesor de biología y el profesor de química, ese objetivo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque al hablar de fotosíntesis también estoy hablando de procesos químicos y biológicos. Investigar, y acá en el nivel 2 nuevamente nos vamos a la experimentación, a explicar los procesos que ocurren a través de la experimentación. ¿Qué tendría que hacer? A lo mejor guiar en investigaciones pequeñas, darle idea a mis alumnos para que algunos trabajen la combustión, pero a través de la experimentación y que entiendan la importancia que tiene la combustión y provocada por un motor. Pero yo antes tengo que enseñarle a un alumno qué es combustión. La oxidación de metales, la producción del gas y la representación simbólica en ecuaciones químicas. Ahora, miren, acá dice representación simbólica en ecuaciones químicas, pero acá me está hablando de estequiometría, y si yo hablo de reacciones químicas, tengo que hacer una representación simbólica de ecuaciones químicas. ¿Se dan cuenta? Segundo medio, química, explicar por medio del modelo de experimentación las propiedades de la solución en ejemplos cercanos, el estado físico, sólido, líquido y gaseoso. Los estados de la materia. Cuarto básico. A lo mejor en el cuarto básico no voy a hablar de soluto y solvente, pero tengo que tener claridad, ¿no es cierto?, qué es lo que significa el estado sólido. Y no hay objetivos priorizados en química. Y nuevamente crear modelos del carbono y explicar sus propiedades como. Yo ahí tengo que articular con primero medio por la importancia que tiene, ¿no es cierto?, las moléculas de carbono. ¿Qué es lo que es el carbono? Es un elemento químico, orgánico, pero eso me lo están diciendo en primero medio. Yo puedo llegar y hablar del carbono, de la huella del carbono y todas esas cosas, si no tengo claridad qué es el carbono. Y me voy, a lo mejor ya estoy pasada en el tiempo, colega, y me voy a tercero o cuarto medio, ¿no es cierto?, donde el año pasado se cambian las nuevas bases curriculares y se le pone a tercero y cuarto medio ciencias para la ciudadanía y se trabaja por módulos. Módulo bienestar y salud, que lo tengo que leer muy bien para darme cuenta que todo es a partir de evidencias. Eso significa que yo debería trabajar a lo mejor acá en cuarto medio con paper, con análisis de paper, donde el niño formule, busque hipótesis, donde encuentre la metodología, por ejemplo, para trabajar algún tipo, mostrarle a lo mejor la enfermedad y que el niño la identifique. Porque yo le puedo decir, el SIDA es una enfermedad de transmisión sexual, pero explicar por qué se produce el SIDA, qué ocurre ahora con el SIDA, ¿realmente está controlado? ¿Por qué ya no se habla del SIDA? ¿Es que bajaron los niveles de SIDA? ¿En el mundo ya no hay tanto SIDA? Se encontró estos remedios, o sea, estos medicamentos que se están utilizando para el SIDA, ¿realmente frenan la enfermedad? A lo mejor este tipo de contenidos deberían trabajarse desde el punto de vista de la investigación, aunque ya está toda la respuesta en la bibliografía, en los papers que hay en internet, en los libros, pero si yo
esto lo veo a través de la investigación, va a ser mucho más significativo para los alumnos que yo decirles de qué se trata cada enfermedad, pero a través de preguntas de investigación aplicadas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el hígado graso? ¿Tendrá alguna relación con la hepatitis? ¿Por qué hablamos del sarampión? ¿Qué pasa con el sarampión? ¿Tendrá secuelas en otras enfermedades? Y acá viene, ¿no es cierto?, nuevamente la investigación. El módulo de seguridad, de prevención y autocuidado. Nuevamente, si nos devolvemos en el currículum, nos vamos a dar cuenta que se habló en cuarto, en tercero, de erupciones volcánicas, tsunamis, fenómenos naturales y todo eso. Pero acá nuevamente lo volvemos a tomar. Nosotros somos un país sísmico, nosotros deberíamos tener cultura de prevención. ¿Estamos realmente, nuestros alumnos realmente han concretado esa cultura de prevención? ¿Nosotros la tenemos? Pero después dice investigar sustancias químicas y su uso cotidiano dentro del hogar y el trabajo. No sé, yo no sé, a lo mejor yo veo como que no hay mucha relación de esto con el otro, pero bueno. Y el módulo de ambiente y sostenibilidad, importantísimo. Vimos en varios objetivos de aprendizaje, los cursos de abajo, la importancia del cuidado del medio ambiente, ¿cierto? Y acá dice modelar los efectos del cambio climático en los ecosistemas y sus componentes biológicos, físicos y químicos. Para eso los alumnos tienen que tener claridad qué es lo que es ecosistema, qué es lo que es comunidad biológica, qué es lo que significa el hábitat, para que el niño, cómo esos cambios climáticos, ese cambio climático ha hecho efecto, ¿no es cierto?, en estos diversos ecosistemas a nivel biológico, físico, químico. ¿Qué ocurre con el COVID? Que hay tanta enfermedad o sea, hay tanta información en la web, ¿no es cierto? ¿Tendrá el cambio climático, tendrá una relación con este disparo de virus que hay ahora? ¿Será porque nosotros entiendo? O sea, desde ese punto de vista tengo que trabajar que el niño piense en algo contextualizado, por supuesto. Sabemos que sí, que el cambio climático va a traer más cosas todavía. Y nos dicen, sí, pero se debe al cambio climático de una manera tan liviana, pero de esa manera tan liviana, cuando realmente, ¿qué estamos haciendo como humanos? Diseñar proyectos locales, y ahí vienen los proyectos, ¿no es cierto? Nuevamente, proyectos. Por eso a veces cuando los colegas dicen, cuando uno invita a una feria y dicen, ay, profesora, es que yo no sé cómo hacerlo, ¿de dónde saco ideas? De aquí, pues, aquí, en el currículum. Explicar, ¿no es cierto? Y por último, el módulo de tecnología y sociedad, que hoy día lo conversaba yo con mi colega de biología, que este módulo, al igual del otro, no lo alcancé a leer más, debería ser un módulo trabajado en forma colaborativa, entre el profesor de física, entre el profesor de biología, o entre el profesor de física y el profesor de tecnología. Este no es un módulo que se puede trabajar un solo profesor. Acá estoy hablando de astronomía, estoy hablando de robótica, estoy hablando de física cuántica. Un profesor de física, un profesor de tecnología que haga robótica, evaluar los alcances y limitaciones y sus aplicaciones y los riesgos, beneficios de la salud, ¿no es cierto?, que tiene la tecnología. Que ahora en este momento a nosotros nos está haciendo muy mal. Bueno, y decir, para agregar, que este año, ¿no es cierto?, el marco curricular en cuarto medio es el marco curricular que se trabajaba antes, no hubo cambio. ¿Por qué? Porque no todos los colegios, ¿no es cierto?, pudieron trabajar. Se suponía que estos módulos, que ahora está en Ciencias para la Ciudadanía, es para tercero y cuarto medio, pero también está el marco curricular en Biología en cuarto medio, que se está trabajando en cuarto medio. Pero los módulos otros se están trabajando en tercero medio. Y estamos trabajando con el mismo currículum anterior, que se supone que la prueba de ciencia viene con los currículos, viene con los contenidos priorizados, que es lo que yo he leído, ¿ya? Y acá, bueno, aquí, ¿no es cierto?, tenemos biología,
química y física. Y con eso tenemos que trabajar ahora. Y se supone que la PSU de ciencia debería estar basada en estos objetivos priorizados, la prueba de transición de ciencia. Ya, colega, traté de hacerlo lo más rápido posible. Ojalá que le haya quedado claro, la verdad. Porque Muchas gracias, profesora Vilma, por la presentación. No soy profesora, yo soy profesora en ciencia básica y estoy que metiendo con el ciencia media. Creo que deberíamos tener más tiempo, a lo mejor los profesores de ciencia, juntarnos, ¿no es cierto?, en alguna oportunidad y ver estrategias para trabajar en forma concreta a través de una máquina la ciencia. Creo que saldrían cosas innovadoras y bastante buenas. Creo que los profesores somos bastante creativos. ¿Cómo enseñar? ¿Cómo enseñarle a los chicos al menos? Yo estoy intentando, colegas, pues todavía no he podido, hacer unas cápsulas, no cápsula, porque ya no soy para hacer cápsula, pero para enseñarle a los niños las propiedades físicas de la materia, en forma concreta. Ahí ando viendo cómo enseñarle a amasar, cómo enseñarle el aire, qué enseño a los niños pequeños, porque son realmente contenidos, objetivos de aprendizaje potentes. Y no es llegar y pasarlo. Por eso son tan importantes las educadoras de párvulo, por eso son tan importantes los colegas de primer ciclo. A veces uno se pregunta, en Finlandia a los profesores del primer ciclo les colocan, los condecoran, porque ustedes son importantes, los profesores de primer ciclo para nosotros, porque si la base está bien, nosotros vamos a hacer muchas cosas. Así que si a alguien le interesa la presentación, yo no tengo problema, ahí en la presentación salía el correo, que era vilma.tapia@clucienciachile.cl. Ese es mi correo. Yo no tengo ningún problema en pasarlo, porque esto está en la web, yo lo único que hice fue ordenarlo por niveles, así que no sé si me quieren hacer alguna consulta, no sé cómo estamos en el tiempo. Muchas gracias, profe Vilma.